¿Está? Entonces, por eso dice que es una consecuencia inmediata de la definición. ¿Estamos? La proposición 3. La proposición 3 me dice, si los elementos de la diagonal de la matriz H tienen signos distintos, entonces la matriz es indefinida. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo voy a poder clasificar la forma cuadrática, la podemos clasificar viendo solamente los elementos de la diagonal principal. ¿Estamos? Entonces, acá está la demostración y la vamos a revisar un poquito, ¿sí? Acá nosotros decimos que tenemos las hipótesis, ¿cuáles serían? Nos dice, si dos elementos de la diagonal de la matriz H tienen signos distintos, entonces la matriz es indefinida. Entonces acá todo esto viene a ser hipótesis. ¿Está bien? Entonces, en la demostración me marcan, H es la matriz compuesta por todos los elementos H y J. ¿Está bien? Es una matriz de orden N. Y por hipótesis también tenemos que el signo de HII y el signo de HJJ son distintos. Quiere decir que justo acá ven que se repiten el II y el JJ. Quiere decir que son los elementos de la diagonal principal. Existe este elemento de la diagonal principal y existe este otro elemento de la diagonal principal, en donde esos son elementos distintos, ¿sí? Y sabemos que tienen distintos signos, entonces tengo que demostrar que la matriz es indefinida. ¿Estamos? La matriz tiene que ser indefinida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer acá? Se propone dos puntos. Un punto 0,000,1,000,0, ¿sí? En donde el elemento en esta posición, en la posición I, ¿sí? Es igual a 1 y todos los demás son 0. ¿Está bien? Y después se va a proponer otro elemento, que en este caso sería un x1, que es otro valor, en donde el x sub j, o sea que este está en la posición j, ¿está bien? En la posición j vale 1 y en todos los otros lugares vale 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Tomo este punto. Entonces, como a este punto yo lo voy a reemplazar en la forma cuadrática. Es decir, que voy a calcular Q en el X0. Eso va a ser igual al X0 transpuesto por el H, que era la matriz asociada a la forma cuadrática, por el X transpuesto, por el X0. ¿Está bien? Resultado me devuelve ese elemento, ¿sí? ¿Todos se dan cuenta de eso o no? ¿Quieren que lo trabajemos un poco más? Bueno, acá lo vamos a hacer. Ahí. Bueno. En ese caso, ¿qué es lo que yo voy a tener? Hemos dicho, se toma un X0 igual a ¿qué cosa? A 0,0,1, acá viene 0,0. ¿Está bien? Y tengo, estos son n componentes, ¿sí? Este está en la posición y vale 1. Entonces, si yo quiero hallar Q en el X0, fíjense en lo que hacemos. Esto va a ser 0, 0, acá viene el 0 y viene el 1, acá viene un 0 y después
viene otro 0 acá, ¿sí? Y lo multiplican por la matriz H. La matriz H es H11, H12, ¿está bien? H1i, ¿qué más? Y H1 sub n, ¿sí? Acá vamos a tener H21, H22, esto sigue, H2i, ¿sí? Y acá vamos a tener H2n, ¿sí? Y esto sigue, y acá tengo N1, Hn2, ¿sí? Hn sub i, Hnn. Y lo van a multiplicar por el 0, 0, 0, 1, 0, 0. Cuando hago el producto de todo esto por esto, ¿está bien? A ver. Esperen que yo... Bueno, acá también vamos a tener el H11, ¿está bien? El HI2, el HII, ¿verdad? El HIN, ¿sí? Acá va un punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivo, ¿sí? Para que ustedes sepan con qué estamos trabajando. Este 0 va multiplicado a este, es 0, ¿está bien? Entonces acá voy a conseguir 0, después 0, ¿sí? Pero hasta que llego a la posición I. Cuando llego a la posición I, ¿qué es lo que voy a obtener? Acá esperen que estoy escribiendo mal. Sí, acá. Fíjense en lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Tienen que hacer todo esto multiplicado por todo esto. Como esto por esto es 0, más esto por esto que es 0, más esto por el anterior a este que es 0, más este por este, acá me va a quedar H y 1. ¿Está bien? Después esto por esto me va a quedar H y 2. Y acá me va a quedar H y I. ¿Está bien? Y después me va a quedar el H y N. ¿Está bien? Y esto multiplicado por el 0, 0, 0, 1, que está en la posición I. ¿Está bien? Entonces esto me va a quedar este por este 0, más este por este 0, más este por este 1, me queda el H y I. ¿Sí? O sea que este producto a mí me devuelve solamente este número. ¿Sí? Y si hago Q de X1, esto también me va a devolver el H de JJ. Porque hago exactamente lo mismo, nada más que acá estoy trabajando con el JJ. ¿Sí? Entonces, como yo sé que el signo de quién, de HII es distinto al signo de quién, de HJJ, por hipótesis, ¿está bien? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el Q, que el signo de quién, de Q de X0, ¿está bien? Es distinto al signo del Q en el X1. ¿Para qué hago esto? Porque si este tiene un signo y este tiene otro signo, quiere decir que Q es indefinida. ¿Está bien? Entonces, si Q era indefinida, eso quiere decir si solo si H es
indefinida. ¿Está bien? Y ahí está demostrado lo que queríamos demostrar. Entonces, eso es lo que nos está planteando. ¿En dónde? En la proposición número 3. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno. Luego la proposición, o sea que ahí tenemos otra forma de determinar, ya no con la definición, sino que a mí me dan cualquier matriz y yo voy a poder determinar si es indefinida o no la matriz. ¿Está bien? Solamente viendo qué cosa, los signos de la diagonal principal. ¿Sí? Y fíjense que en ese caso cualquiera puede llegar a ser mi matriz. Por ejemplo, yo podría haber puesto esto, Q de X, ¿sí? Igual a qué cosa. Bueno, ya me estoy equivocando yo con el... Fíjense. A ver. Vamos a ver cómo aplicamos esto, ¿sí? Por ejemplo, yo digo X y Z, ¿sí? Y acá yo voy a poner cualquier matriz, ¿sí? Si quieren, trabajamos con la simétrica. Pero en este caso no es necesario. Y yo quiero saber si esta forma cuadrática es definida positiva, definida negativa o indefinida. Por este teorema yo digo, bueno, el H11 es igual a 1. Y el H, ¿qué cosa? 2 es igual a menos 1. Este es mayor que 0, este es menor que 0. Son de distintos signos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que H es indefinida. Por lo tanto, también puedo decir que Q es, ¿qué cosa? Indefinida. ¿Estamos? Para eso lo aplicamos. Bien, ahora veamos la otra proposición. Vieron que esta es indefinida, ¿no? La otra proposición que ustedes tienen, que es la proposición número 4, a mí me dicen los autovalores de matrices simétricas son números reales. Bueno, eso sí lo sabemos. Y los autovalores de matrices simétricas correspondientes a autovalores distintos son los autovectores, ¿sí? Son ortogonales. Esto es prácticamente lo que nosotros utilizábamos cuando queríamos, vieron, hacer una rotación en álgebra, cuando trabajábamos con la función, con las cuádricas. Teníamos que tener en cuenta esto de los autovalores y los autovectores. ¿Para qué me va a servir a mí los autovectores y los autovalores? Me va a servir porque si yo tengo la matriz simétrica, voy a poder encontrar qué cosa, todos los autovalores. ¿Sí? Todas estas proposiciones ustedes ya las conocen de lo que han visto en álgebra. ¿Sí? Entonces, la proposición que a nosotros nos interesa de la 4, 5 y 6, ¿cuál es? Es la proposición número 8. 4, 5, 6, 7, de la 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Es la proposición número 8, en donde me dicen otra forma que tengo para clasificar la matriz H. Y recuerden que si yo puedo clasificar la matriz H, ya puedo clasificar la cuadrática. Me dice que sí, va a ser definida positiva si todos los autovalores son positivos.
Va a ser definida negativa si todos los autovalores son negativos. ¿Estamos? Esperen que acá tengo el otro. Bueno. Entonces, eso es lo importante, lo que a mí me tiene que quedar, ¿sí? Y si tiene, o sea que yo voy a encontrar todos los autovalores, y si tiene los autovalores positivos y negativos, entonces va a ser indefinida. ¿Está bien? Y acá me dan la demostración. En esta demostración yo voy a utilizar las proposiciones 4, 5, 6 y 7, ¿sí? En donde ustedes le dicen, ve, si H es diagonalizable, entonces existe una P ortogonal. Recuerden que lo que ustedes quieren demostrar es que voy a poder, dada una clasificación, ¿está bien? Esto vale si, solo si, cómo son los signos de los autovalores. ¿Está bien? Está diciendo que está dependiendo la clasificación de H de los autovalores. Entonces, bueno, yo creo que acá no va a haber complicación cuando ustedes vean esta demostración. Sí me gustaría que avancemos, ¿está bien? Para trabajar con el criterio de Sylvester, ¿sí? Pero lo que nos tiene que quedar acá en claro es que para utilizar el criterio de los autovalores, yo necesito, ¿qué cosa? Acá vemos el ejemplo. Yo necesito tener mi matriz H, le resto el lambda por la identidad, y a esto, ¿qué hago? Le calculo el determinante. ¿Está bien? Cuando yo le calculo el determinante, ¿está bien? Le calculo el determinante a esto, voy a encontrar la ecuación característica, que es esta. ¿Sí? Porque hago el mismo trabajo que hacía cuando estaba trabajando con las cuádricas en álgebra. En este caso, encuentra los autovalores, porque solamente me interesan los autovalores. Encuentro los autovalores y me fijo en los signos de los autovalores. Los autovalores tienen signos distintos, ¿ven? Este con este tienen signos distintos, entonces quiere decir que va a ser una matriz indefinida. ¿Sí? Si esta es indefinida, entonces la forma cuadrática asociada también va a ser, ¿qué cosa? Indefinida. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué más necesitamos saber? Lo que necesitamos saber es el criterio de Sylvester, ¿sí? Entonces, para aplicar el criterio de Sylvester, que tampoco vamos a ver la demostración, sino solamente lo que vamos a ocupar, ¿sí? Que es el criterio. Esperen que lo voy a acercar. Entonces, lo que voy a hacer va a ser plantear cuál es el criterio de Sylvester, que me sirve para clasificar la cuadrática. En primer lugar, se define lo que son los menores principales de una matriz, ¿sí? Entonces, dependiendo la matriz, digamos, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Diferentes submatrices, ¿sí? Entonces, acá yo voy a tener, por ejemplo, ¿sí? Acá para que ustedes se den cuenta lo que está diciendo este ejercicio es, yo voy a tener una matriz de n por n, ¿está bien? H es una matriz de n por n. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener acá una matriz de H1, 1, H2, 2, no, H1, 2, perdón, H1, n, ¿verdad?
Acá voy a tener H2, 1, H2, 2 y acá H2N. ¿Sí? Vamos a tener acá una matriz H2, H3, 1, H3, 2 y acá H3N. Y acá voy a tener HN1, HN2, HNN. ¿Sí? Entonces, los menores principales son los determinantes de estas pequeñas submatrices, ¿sí? De las matrices formadas por esto, ¿sí? O sea que acá, si tengo una matriz de n por n, voy a tener n menores principales. ¿Quiénes son los menores principales? Van a ser los determinantes de esas submatrices. O sea, de la matriz de 1 por 1, de la matriz formada por de 2 por 2, por la matriz formada de 3 por 3, ¿sí? De 4 por 4, hasta llegar a la matriz de n por n. ¿Sí? Entonces, por eso es que acá define que los menores principales va a ser, se define como H sub K menor principal enésimo al determinante de la matriz formada por las K primera fila y columna. ¿Está bien? Entonces acá, si es de es H1, quiere decir el determinante formado por la primera fila y primera columna. O sea que en la primera fila, primera columna, solamente tengo ese elemento, el H11, le calculo el determinante. El H2 viene a ser el determinante de la matriz formada por las dos primeras filas y dos primeras columnas, o sea que tengo esta matriz de 2 por 2, que viene a ser esta. ¿Me siguen? Y eso van a ser los menores principales. Entonces, cuando nosotros encontramos los menores principales, nos va a ayudar a también poder clasificar la matriz en definida positiva o definida negativa. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a decir, el criterio de Sylvester a mí me dice que si tengo una matriz que es simétrica, va a ser definida positiva si, solo si, todos los menores principales son positivos. ¿Está bien? Esto nos va a indicar, digamos, que la matriz siempre va a ser definida positiva si todos los H sub K, o sea, los menores principales, son positivos. Y también, ¿qué es lo que nos va a decir? Esto continuaría, ¿no? Ay, perdón, acá. Esto continúa, ¿por qué? Porque acá en la proposición 10 también es parte del criterio de Sylvester. ¿Qué me dice este criterio? Me estaría diciendo que si H es definida negativa, si solo si todos los menores principales multiplicado por el menos 1 elevado a la K es positivo. Por ejemplo, un ejemplo en donde sea definida negativa quiere decir que el H1 va a ser negativo, el H2 va a ser positivo, el H3 va a ser negativo, ¿sí? Y así. Los H impares van a ser negativos y los H pares van a ser positivos. ¿Por qué? Fíjense, si este era negativo, acá me queda menos 1 elevado a la 1 por el H1. Si esto era negativo, esto también es negativo, esto se transforma en positivo. Verifica esto. Como este ya es positivo, menos 1 elevado al cuadrado de H2, esto también va a ser positivo, menos 1 elevado al cubo de H3, esto también va a ser positivo. ¿Sí? O sea, a eso se refiere, que los impares sean negativos y los pares sean positivos. Fíjense que acá tienen un ejemplo de cómo lo aplican, ¿sí?
Entonces, tienen esta forma cuadrática, ¿sí? Tienen la forma cuadrática y voy a determinar los h. El h1 va a ser igual a ¿cuánto? A menos 2, porque es el determinante de menos 2. Y el h2 tengo que hacer el producto, ¿verdad? El determinante, que sería 2 menos 1 sería 1. Esto es negativo y esto es mayor que 0. Entonces cumple con qué cosas, con la segunda definición o proposición que tenemos acá en el criterio de Sylvester, ¿sí? La segunda proposición. Entonces va a ser definida negativa, ¿sí? Los impares son negativos y los pares son positivos, ¿sí? En el ejemplo 4, ustedes ya tienen una forma cuadrática que tiene 3 componentes, es decir, que es una función que va de R3 a ¿dónde? A los reales. ¿Está bien? Es una forma cuadrática, la expresan en su forma matricial, ¿sí? Calculan H1, calculan H2, que en este caso, ¿cuánto me va a quedar H2? H2 me queda 1, y calculan H3. H3 va a ser igual a 3/4. Todos son positivos, entonces por eso saben que Q va a ser definida positiva, ¿sí? En realidad, fíjense en que Sylvester lo único que hace es clasificarme la matriz H, ¿no? Entonces acá yo puedo decir que Q va a ser definida positiva porque H es definida positiva, ¿está bien? Entonces acá H es definida positiva. Eso quiere decir que Q, que es la matriz asociada, digamos, la función asociada, la forma cuadrática asociada a esa matriz también va a ser definida positiva. ¿Estamos? Y bueno, acá esto es una consecuencia más de la práctica, porque acá está escrita como una proposición, pero es más de la práctica porque uno se va dando cuenta ahí qué cosa es lo que sucede, ¿sí? En este caso, la proposición 11 me dice que si todos los menores principales son positivos, entonces la forma cuadrática es definida positiva. Si todos los menores principales son distintos de 0 y van alternando el signo, siendo el primero de ellos negativo, la forma cuadrática es definida negativa, que era lo mismo al decir que los menores principales impares sean negativos y los pares sean positivos, ¿sí? Y la tercera es que si todos los menores principales son positivos, excepto el último que se anula, la forma cuadrática es semidefinida positiva. ¿Sí? Bueno, también otra cosa que ustedes podrían ver acá es que si el H2 es negativo, ¿está bien? Eso también con la práctica sabemos que entonces H es indefinida. ¿Está bien? ¿Eso de dónde sale? Y sale de la práctica.